Hoy nos acompaña Daniel Picado, quien es representante de la ONG País Plural, importante, es una organización que trabaja el tema, Daniel, me decías antes, de los derechos humanos sobre la comunidad LGBTI, ¿no? Y es importante en este caso porque ha surgido un debate en los últimos días o últimas semanas, si se quiere, sobre, bueno, decisiones que están pendientes, recursos que se han planteado incluso ante el Tribunal Supremo de Justicia, circunstancias que se han planteado ante la Asamblea Nacional en su momento, y cuando vamos a llegar a la conclusión todo sigue como que muy lento, muy lento, muy estancado. ¿Qué está pasando allí? Ustedes desde Venezuela Plural, ¿cómo ven las cosas? Sí, bueno, País Plural es una... Bienvenido. Gracias, muy amable. País Plural es una organización que trabaja la promoción de la defensa de los derechos humanos de personas LGBTIQ, ¿no? Lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex y queer, toda la comunidad. Que eso confunde mucho, porque sí, tantas denominaciones y tantas nomenclaturas que la gente dice, bueno, ¿cuál es cuál? ¿No? 100%, una de las cosas que siempre nos dice como somos la comunidad de las muchas letras. Y bueno, es una comunidad de muchas personas con muchas diversidades y muchas particularidades, ¿no? Que eso es lo que verdaderamente nos caracteriza como comunidad. Nosotros trabajamos la visibilidad, la educación, el empoderamiento y la participación de la comunidad LGBTIQ en el país. Y lo hacemos a través de un mensaje propositivo de conciliación y de construcción de puentes que permitan conocer la diversidad de nuestra comunidad y hacerla mucho más natural frente al resto de la sociedad. Lo hacemos de una manera, pudiese decirlo, amigable, cercana y respetuosa, porque siento que es importante enfatizar en el respeto para la construcción de un buen tejido social. Tú sabes que esa es una variable, y escúchame que te interrumpa, porque ha surgido también, ¿verdad?, la promoción por los derechos humanos de la comunidad. Ha surgido también una tendencia de muchos de querer imponerla, de volverse agresivos, de decir que la sociedad no los entiende y que en ese sentido pues te pones beligerante y hasta haces incluso por momentos uso de la fuerza. Eso es terrible. Tú planteas algo de verse como algo natural y tratar de convencer, me imagino que a través de la palabra, a la gente de lo que significa esto, ¿no? Sí, pues eso está pasando, ojo, no me refiero al caso de Venezuela, en otros países se hace mucho más fuerte y ha generado situación de incomodidad y de confrontación incluso. Sí, yo creo que el hecho de darle ese lenguaje en términos de derechos humanos y darle el enfoque de la comunidad bajo una ideología hace que a veces pueda perderse ese centro en donde la dignidad y la integridad de la persona va primero, ¿okay? Y las libertades de esa persona. Y en función de eso es que empezamos a entender cómo a través de un mensaje conciliatorio podemos hacerle entender a las personas que todos tenemos la misma condición de igualdad ante la ley, solamente por el hecho de ser humanos, ¿no? El resto de lo que es ideológico, el hecho de que, bueno, esos términos tan grandes que se utilizan dentro de la comunidad, bueno, eso a veces los dejamos nosotros pausados un momento desde País Plural y nos encargamos de conciliar y demostrar que con un lenguaje básico en el cual todos entendamos, podemos construir ese camino juntos, esa visión compartida de país plural. Por eso nos llamamos así. Para responderte con respecto a lo que está pasando con el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. El tema LGBTIQ en Venezuela es un tema delicado. ¿Por qué? Porque, bueno, Venezuela responde a un contexto muy conservador, por así decirlo, ¿no? El venezolano... No, sin duda lo es. El venezolano es muy abierto, es muy recíproco y aparte es muy amable, muy de corazón abierto. Sin embargo, cuando hay cosas que retan o desafían lo que normalmente está bien, hay un poquito de resistencia. Entonces, eso no solamente se traduce en la sociedad, eso también se traduce en las instituciones, porque las instituciones están conformadas por personas. Claro. Entonces, estas personas que quizás puedan llegar a tener un poquito de resistencia, quizás no han tenido una cercanía o un mensaje cercano, respetuoso, construido desde el consenso, que permite entender cuáles son las condiciones y necesidades, porque es importante, condiciones y necesidades de vida de las personas LGBTIQ, y en función de esa, instrumentalizarlas en políticas públicas. En dado caso, la Asamblea Nacional, con la ley del matrimonio igualitario, o el reconocimiento de la identidad de género de personas trans, o el reconocimiento de familias homoparentales, que bueno, ayer hubo un avance muy grande con la aprobación de la ley para la protección de las familias, maternidad y paternidad. Y en el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, muchas organizaciones, como por lo menos Venezuela Igualitaria, ha interpuesto interpretaciones, sí, son como acciones de interpretación constitucional frente a ciertos artículos, como por lo menos el artículo 44 del Código Civil, ¿okay? Que lo que permite es que exista el matrimonio entre hombre y mujer. Entonces,
En Ahí función... se abrió, por cierto, recién en estos días apenas un debate sobre el caso de las Fuerzas Armadas también, que Sí, imagino que tendrás información y le habrás hecho seguimiento en sí. este caso, porque el TSJ tiene en sus manos la posibilidad de modificar una ley y eso también a lo interno de las Fuerzas Armadas genera un tema también de discusión y de prejuicio y también de rechazo en algunas circunstancias. Sí, el tema el tema de las leyes que verdaderamente permitan ver a la diversidad como algo mucho más natural son muy delicadas de tratar en ciertos espacios. Por lo menos con respecto al tema del Tribunal Supremo de Justicia, tienen 5 años ya cumple, por eso se hizo esta manifestación el pasado 31 de enero en el Tribunal Supremo de Justicia para recordar que aún nosotros estamos pendientes de esa deuda institucional que existe frente a la comunidad LGBTIQ, que en este caso en particular es una simple interpretación de un artículo para que se declare inconstitucional y permita, le dé progresividad al hecho de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Y el matrimonio no es solamente ir a una iglesia y casarse, es seguridad jurídica, es responsabilidad compartida de bienes, es responsabilidad compartida de hijos, entre otros. Y con respecto a lo del Sí, ahí hay más reticencia, ahí la cosa es más complicada Sí. cuando hablas de hijos. Quizá a lo mejor en la parte vinculada a lo que es el enlace matrimonial y la legalidad tal vez se puede avanzar, pero en cuanto a los hijos, hay por el mismo perfil de conservadurismo de la sociedad venezolana cierta reticencia también. Sí, pero ojo, y es entender que si nos partimos del principio de la igualdad y una persona heterosexual, una pareja heterosexual puede casarse y puede tener hijos, las personas LGBTIQ también pueden hacerlo. Y es una cuestión de, ahí es donde hablamos del tema de, bueno, ¿desde qué forma? ¿Cuál es el mensaje para hacerle ver a las personas que todos tenemos la misma igualdad ante la ley? Y no es un tema de imponer, no es un tema de empujar a la fuerza, no es un tema de que verdaderamente las personas sientan que están siendo coercionadas o presionadas para que tengan que aceptar algo porque sí, sino es conciliarlo. Y con respecto a lo del artículo militar, el artículo 545 del Código Civil, el Código Militar, que prohíbe y penaliza hasta por 3 años de cárcel las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto está ahorita, el Tribunal Supremo de Justicia acaba de emitir un comunicado que va a evaluar la inconstitucionalidad de la ley. Y eso es un avance porque hace entender que las instituciones están pendientes ya de esto. Como que, bueno, mira, ya no podemos guardar más silencio, estamos en el 2022. No podemos seguir pasándole por encima los derechos de los demás. Entonces, bueno, vamos a hacer esta interpretación para... Claro, lo que ocurre progresividad. es que a lo mejor por formalidad institucional puedan tomarse iniciativas e incluso, Daniel, puedan tomarse decisiones. El tema es que, de hecho, y en la práctica, como suele decirse, las cosas funcionen tal cual como lo establece la ley. Ese es otro asunto, ¿no? 100%. Por ejemplo, con respecto al tema de lo que pasó ayer con la aprobación de la nueva ley para las familias y la maternidad y la paternidad. Ya, al derogarse la ley del 2007 y al salir esta nueva ley, ahora se reconoce a las familias como familias diversas, no entendiéndolas solamente como estaba antes, papá, mamá, hijo e hijas. Ahora habla de personas relacionadas a través de vínculos sociales que residan en el amor y el respeto, la solidaridad, etc. O sea, lo que construye una familia. Esa ley va a permitir ahora dar una nueva visión de lo que puede llegar a ser la familia venezolana, las familias venezolanas, que quizás no sean nada más mamá, papá, hijo e hija, o papá, papá, hijo, mamá, mamá, hijo, sino también mamá, abuela, tía, hijos, sobrinos, es decir, la diversidad plena de familia, porque aquí la familia es muy diversa. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pausa, Daniel. Retornaremos enseguida. Conversamos con Daniel Picado de la ONG País Plural. Continuamos conversando con Daniel Picado de la ONG País Plural. Una cosa que quería plantearte, ¿tú no crees que al margen de las iniciativas que se están tomando a nivel institucional y que pudieran tener pues un resultado favorable o positivo, ¿tú no crees que el factor político ha jugado mucho, con muchísima demagogia alrededor del movimiento LGBTIQ? Sí, sabes que eso Que en momentos lo utiliza porque me interesa quedar bien frente al resto de la sociedad y porque internacionalmente están ocurriendo movimientos y están institucionalmente cambiando las cosas, pero me parece que hay mucha demagogia alrededor de eso. Sí, bueno, por eso es que nosotros hablamos de que la comunidad LGBTIQ a veces es vista como un agregado más que me puede sumar
por así decirlo, un apoyo en términos políticos. Político, ¿no? electoral, por Electoral, ejemplo. 100%. Y bueno, chévere. En lo personal, y lo digo muy a lo personal, quizás hay personas que lo ven como, bueno, nos están instrumentalizando. Pero si yo, Daniel Picado, estoy viendo a una persona que dentro de su discurso me reconoce, valida mis derechos, bueno, no valida, reconoce mis derechos, valida mis posiciones, valida mis exigencias y mis necesidades, yo puedo decir, bueno, te puedo apoyar, pero luego yo tengo que ver como ciudadano si verdaderamente está cumpliendo con su palabra, ¿no? Porque entonces una cosa es que a mí me instrumentalicen y yo me quede callado, o que me instrumentalicen y yo diga, bueno, mira, ¿cuál es la rendición de cuentas que vamos a tener acá? ¿Dónde está tu promesa electoral hacia mí como comunidad? Entonces, por eso, y es una de las cosas que nosotros estamos desarrollando desde País Plural, nosotros estamos desarrollando un programa de formación de líderes y activistas de la comunidad LGBTIQ o aliados de la comunidad, ¿ok? Para poder reducir esa instrumentalización política por parte de algunos políticos que, bueno, se dedican al ejercicio público. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, formamos a líderes y activistas que tengan formación en políticas públicas, en institucionalidad, en incidencia, todo lo relacionado a lo que tiene que ser, o lo que tiene que ver con el ejercicio público del país. Claro, pero ustedes necesariamente, tú lo acabas de mencionar, necesitan aliados en la sociedad, y esos aliados no tienen que ser necesariamente integrantes de la comunidad LGBTI, porque si quienes forman parte de la comunidad LGBTI siguen aislados, promocionándose ellos o entre ellos y no cuentan con el apoyo social necesario, se van a quedar estancados en el tiempo. Exactamente. Por eso nos llamamos País Plural, porque creemos que hacemos falta todos para poder llegar a la País Plural, por construcción. ejemplo, en la ONG donde tú estás, hay integrantes de la comunidad, me imagino, y no integrantes de la comunidad. Sí, tenemos, de hecho, nuestra organización es muy atípica también, porque aparte que nosotros tenemos personas heterosexuales en el equipo, también le llegamos a muchísimas personas heterosexuales que quieren conocer del tema. Es como, mira, yo tengo la disposición, porque, oye, sabes, esto está pasando en el mundo y no me quiero quedar atrás, soy heterosexual. Hay ¿cómo gente que es puedo sensible apoyar? al tema de los derechos humanos. 100%. Entonces, a eso nosotros también le llegamos. Entonces, con este programa de formación, lo que buscamos entonces es ampliar ese abanico de opciones que la comunidad LGBTIQ necesita en el país. No solamente referentes, sino personas que el día de mañana estén conscientes, y referentes dentro de la comunidad, sino fuera. Porque si el día de mañana nosotros tenemos una gran cantidad de personas que genuinamente están apoyando la causa de la diversidad, entonces la sociedad va a tener mucha más opción de sentirse representado o representada y de esa forma participar políticamente. Eso iba a incentivar la participación democrática de la gente, porque la necesidad de nuevos referentes, y no nuevos referentes nada más de la comunidad, sino de cualquier otro, de cualquier otro tipo social, personas con discapacidad, personas racializadas, etcétera, va a permitir que las personas se sientan identificadas y participen. Y ese es el fin último de País Plural, sumar esfuerzos para construirlo. Eso es importante ahora, que nos quedaba pendiente. ¿Cómo hacer con estos movimientos que no se han apreciado de forma tan intensa en Venezuela, pero sí en otros países, que se convierten en beligerantes, incluso que han hecho uso de la violencia porque se sienten desasistidos, porque se sienten impotentes, y ya como último recurso van a la violencia y a la confrontación? ¿Qué hacer en ese sentido? Porque se sienten que, bueno, mira, nadie nos toma en cuenta, nadie nos va a tomar en cuenta. ¿Qué hacer allí? Esa es una pregunta súper compleja. ¿Por qué? Porque cada persona... Igual que aquellos piensan que, y en la sociedad escuchas comentarios en ese sentido, que estos grupos o estas comunidades quieren imponer su criterio. Entonces, Sí. ese es otro problema también allí Sí. presente. Aquí tenemos que calibrar un poquito el tema de cuáles son las condiciones y necesidades de vida de cada persona. Porque hay algo cierto, quizás nosotros desde nuestro privilegio no veamos qué tan grave sea el problema del otro. Por ejemplo, en el caso de las personas trans, las mujeres trans, no todas, para no generalizar. Ahí se genera también una controversia sobre si deben ser calificadas como mujeres Sí. o qué son, Sí. porque, en fin. Claro, no, y la cuestión es que estamos viendo, porque si yo veo y yo digo como que, bueno, es una mujer trans, pero al final yo estoy diciendo es una mujer, lo que yo estoy viendo es una mujer, físicamente, o sea, fenotípicamente. Sí, estoy viendo una físicamente, mujer. claro. Entonces, bueno, y aparte, ser mujer va mucho más allá de una genitalidad, va mucho más allá de una apariencia física, ¿no? Entonces, bueno, para centrar el tema en qué hacer con estos movimientos. Quizás lo que tengamos que hacer, primero es ponernos las manos en el corazón y pensar qué está viviendo esa persona. Porque en función de su necesidad, en función de su realidad, quizás está proporcionalizada su respuesta. Porque verla desde nuestro privilegio, verla desde nuestra comodidad, a veces puede hacer como que, bueno, pero ese no es mi problema y que él o ella vea cómo resuelve.
Pero el hecho de que nosotros podamos empatizar y en función de eso sentar esa parte y generar una conversación que te permita entender, va a permitir que las acciones siempre estén dirigidas o normalmente estén dirigidas al acuerdo entre partes y que no llegue al momento de esa violencia, por así decirlo, ese descontrol. Pero hay algo importante acá. Para poder llegar a ese espacio, hay algunas veces que se tiene que aplicar la incomodidad del activismo, es decir, ser incómodo, decir palabras que incomoden, porque el status quo necesita moverse un poquito para poder decir, ok, afuera hay una fuerza que yo necesito comprender porque es desconocida, entonces vamos a traerla para acá, para comprenderla, y dentro de mi necesidad está responder sus necesidades. Fíjate también cómo sembrar socialmente, porque hay muchas familias en Venezuela y en el mundo que piensan que la comunidad trata de imponer y marcar y orientar y que pudiera, y han utilizado ese término, contagiar o contaminar a mis hijos para que entonces asuman responsabilidades, no, para que se sumen también a la comunidad. Eso es un tema bien complejo, Daniel, es un tema... Sí. Es que yo creo que ahí es donde hablamos del tema de cómo también se hace el activismo, a través de cómo se comunican las cosas dentro de la misma Eso comunidad. creo que es vital, para la comunidad es vital, para los movimientos que apoyan los derechos humanos de la comunidad es vital. La mala comunicación lo que puede traer son distorsiones, Claro. Y ahí es donde rechazo, repulsa. exactamente. Y ahí es donde tenemos nosotros el mayor desafío, ver de qué forma construimos ese mensaje que verdaderamente conecte. Porque no es el tema de yo decir como que, bueno, tú tienes que aceptarme porque sí. No. No, es que no tienes por qué aceptarme. O sea, tenemos que construir la forma en que mi posición, mi perfil, mi yo, sea natural dentro de tu entorno social. Y eso es a eso es lo que tenemos que apuntar como movimiento. Sin imposiciones, sin confrontaciones, siempre con la conciliación, la negociación y la necesidad de solucionar las cosas hablando por delante. Creo que es lo más importante. Claro, tienen que trabajar muy duro, pero sumamente duro con la palabra, que es la forma, al final de cuentas, de convencimiento. Bueno, Daniel, muchas gracias por toda esta información, es pertinente, es necesario. Emerge de nuevo el debate en el país, es importante, se pueden tomar decisiones incluso institucionales, bueno, y habrá que estar pendientes. Así que muchas gracias. Nos vamos a una pausa y al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.